tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Guille, ¿cómo estamos? Bueno, está puesto sobre la mesa un tema muy sensible, como es el tema de la discapacidad. Sí, la semana pasada hubo una movilización en todo el país, Sí. numerosísima, que se va a repetir este miércoles. Se van a sumar a la movilización de jubilados en el Congreso. Lo que se está buscando es que se declare la ley de emergencia en discapacidad. En discapacidad, hubo marchas en todo el país, en Santa Fe también. Un sector muy vulnerable, bueno, falta de pago en las prestaciones, de lo que significa en lo familiar tener algún allegado, algún íntimo muy cercano con algún grado de discapacidad que no tenga atención o que realmente cuesta entender este tema, ¿no? Cuesta entender tanta crueldad, ¿no? Esto de que si tenés a alguien discapacitado en la familia es un problema tuyo y no del Estado. Estas expresiones que a mí en lo personal no dejan de asombrarme ni de sorprenderme. Una cosa de tanta crueldad, Pero bueno, vamos a hablar aquí hoy de este tema. Tenemos a Mariela Peña, a Francisco Zanotti, a Valeria Sordo, que en cierta forma representan a entidades vinculadas con este tema, pero le vamos a pedir algo en particular. Si nos pueden contar sus casos personales, si no les molesta. A ver, Valeria. Bueno, comienzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo prácticamente toda la vida viví en relación con la discapacidad porque mi hermano mayor tiene una discapacidad intelectual. Tengo conocimiento de lo que son las escuelas especiales, las instituciones que atienden a las personas con discapacidad precisamente por eso, por haber convivido con eso. Hace 32 años atrás, un grupo de padres, entre los que estaban los míos, también otra familia que era la familia Orellano, la familia Candiotti y la familia Córdoba, también fundaron una asociación sin fines de lucro que se llama Asociación Discapacitados San José para brindar atención a personas con discapacidad justamente. Y bueno, hace más de 15 años que estoy estudiando el tema y que estoy trabajando como abogada también en el tema, atendiendo a otras familias con discapacidad y a otras personas también con discapacidad en lo que es su relación tanto familiar, intrafamiliar, como el tema de las cuestiones que tienen que ver con lo que estamos hablando hoy, que es lo prestacional. La mayoría de los entes que hay acá en Santa Fe, y bueno, Francisco también por formar parte de la Unión de Entidades lo puede decir, han surgido así, por la inquietud de familiares, por la inquietud de profesionales con una vocación muy fuerte en el tema y comprometidos con el tema, que han ido naciendo y que empiezan a brindar estos servicios que, bueno, hoy por hoy están establecidos legalmente. Hoy por hoy, pero en realidad es una ley vieja, ya desde el año 97 que están establecidos estos servicios y también la forma de pago de estos servicios. Y es una lucha continua, no solamente desde lo personal, el tema de tratar de que los demás comprendan lo que es la discapacidad y lo que es convivir con la discapacidad, y desde lo institucional también una lucha constante porque se reconozca el trabajo que se hace en las instituciones. Mariela, ¿tu caso? Bueno, en mi caso personal, primero buenas tardes, siempre cuento que no tengo en mi familia una persona con discapacidad, no ha sido la experiencia familiar lo que me ha motivado, sino que fue la experiencia laboral. Mi primer trabajo fue en un sanatorio de la ciudad de Santa Fe, lo cual me generó un contacto directo con la salud. Después trabajé en una obra social, específicamente en el área de discapacidad, y pude comprender el derrotero por el que pasan las personas con discapacidad y sus familias para acceder a las prestaciones, y luego pude ingresar a la administración pública, que es otra área que también continuamente falta a la hora de darle respuesta a las personas con discapacidad. Entonces ese camino laboral fue generando que se vayan armando redes, que uno se vaya especializando, y bueno, hace ya 10 años que me dedico desde la abogacía a defender los derechos de las personas con discapacidad. Francisco. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y el interés por el tema. En mi caso, tempranamente desde la adolescencia, a través de mi mamá, acompañándola a la institución que hoy yo presido, que es SPRAI, una organización que este año va a cumplir 75 años de vida.
surgió allá en el 50 con la polio, también de la organización de padres y familiares de personas que en ese momento afectadas por la polio se organizaron para gestionar en salud pública algún ente para poder atenderlo. Esa institución va a cumplir este año 75 años. Y desde ahí, bueno, me involucré con las actividades de manera voluntaria, hasta que, bueno, en algún momento mi formación y mi interés me llevó a involucrarme más, con mayor responsabilidad institucional. Y después, bueno, una cuestión familiar también sí me puso la discapacidad adelante, a partir de, bueno, un suceso de ACV de mi viejo, y eso de alguna manera, bueno, reforzó mi interés y la preocupación por dedicarme a la gestión y aprender y bueno, participar en esos espacios. ¿Por qué creen en las razones por el ninguneo a la discapacidad que se está dando? No sé si soy claro. ¿Por qué se da? Yo creo que se quiere instalar una idea o creencia sobre la discapacidad que tiene su resultado en lo económico, ¿no? Lo que se ve en lo económico, pero estas expresiones que han tenido ya desde el año pasado el jefe de gabinete Francos, al decir que en las instituciones lo que hacíamos era hacer que la gente se tramitara su pensión no contributiva para quedarnos con la pensión. O sea, como los piqueteros serían, como los gerentes de la pobreza, digamos. Sí, una cosa así, o Adorni en sus conferencias de prensa que mostraba siempre una misma radiografía, no sé ni de qué ni de quién. Y bueno, actualmente lo que más sorprende es lo del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de Spagnuolo, que debería ser alguien que tenga una idea de esto y que esté especializado en esto, pero creo que lo que se quiere instalar es que las personas con discapacidad, en lugar de ser un grupo de personas en situación de vulnerabilidad que merecen una tutela jurídica especial, quieren instalar que son personas con privilegios o personas que se hacen pasar para vivir del Estado, todas cosas que no son reales, ¿no? Que no sé, que tendríamos que entrar a discutir otros temas como es la Constitución Nacional o los tratados internacionales sobre derechos humanos que la Argentina ratificó a través del Congreso para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Si queremos... Ahora, pero si hay casos, ¿no tuviera que investigarse, digo, en función de que no paguen justos por pecadores, si soy claro? A ver. Sí. Pero pienso que justamente es lo que no termina pasando. Claro. Es decir, se lanza el titular, se lanza la sospecha y sobre esa sospecha después no aparece el caso concreto o los casos concretos justificados judicialmente que den cuenta de esa denuncia que se hace desde, lo peor de todo, de las esferas del poder, digamos, ¿no? Desde las esferas de las máximas autoridades del poder. Creo que desde ahí, bueno, es un riesgo, es peligroso. Y lo que no terminamos viendo es, bueno, si hay o tienen identificado curros o estafas de este tipo, se tienen que denunciar y transformarse en causas sobre las cuales al menos yo no he tenido información. Mariela, a la mesa, ¿por qué permea este mensaje, ¿no? Porque uno ve que las movilizaciones son acompañadas específicamente por personas afectadas, digo, pero... hay como una aceptación por parte de la sociedad de que lo que se dice está bien, es cierto, o no termina de escandalizar lo suficiente como para movilizarlos. Sí, creo que tiene que ver con lo que planteaban recién ustedes de por qué se está dando esta batalla cultural. Hay mucha ignorancia al respecto, hay mucho desconocimiento y el no visibilizar a la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo en nuestra historia estuvieron escondidos, estuvieron recluidos. Entonces escuchamos frases como Argentina tiene más personas con discapacidad que un país que tuvo una guerra mundial. Y ese dato no es cierto, no es real, porque cuando nosotros entendemos que la discapacidad es un concepto que no está dado solo por la patología, sino por las barreras, lo que impide la inclusión de esa persona, nos damos cuenta que no sobran pensiones, sino que faltan. Si el 10,5% de la población de nuestro país son personas con discapacidad y solo otorgaron 2 millones de pensiones, están faltando pensiones, no están sobrando. Pero lo que falta en esto es conocimiento de la temática. Para que ustedes se den una idea, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad es un abogado penalista. ¿Qué opinión puede tener al respecto del colectivo de personas con discapacidad
si nunca transitó por las instituciones, nunca acompañó al colectivo de personas con discapacidad, su mirada y su formación no es para la función que está cumpliendo. Algo más grave, el presidente de la Nación subiendo una foto de un niño con autismo de 12 años estigmatizándolo. ¿Hasta dónde vamos a dejar y nos va a parecer que es gracioso? Cuando se metió con la comunidad de la diversidad sexual parecía gracioso, cuando se mete con los otros partidos políticos parece gracioso. Ataca ahora a un niño de 12 años con autismo y todavía así hay gente que lo justifica. Eso es lo que nos preocupa como colectivo. Debe ser una cuestión de la familia, el Estado no tiene nada que ver, lo dijo Español, ¿no? Precisamente a esta mamá y a este chico que tuvieron oportunidad de entrevistarlo, esta frase de ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? O ¿por qué yo tengo que pagar el colectivo o el tren y ustedes no? ¿No? Es una cuestión que tenemos en nuestro derecho desde el año 94. En el artículo 75 de la Constitución Nacional tenemos el inciso 23 que dentro de las facultades del Congreso establece que debe dictar medidas de acción positiva y van dirigidas a 4 grupos de personas, a mujeres, a niños, niñas y adolescentes, a personas mayores, adultos mayores y a personas con discapacidad. No son privilegios. El no pagar un peaje o no pagar un colectivo no es un privilegio, es una medida de acción positiva para que estos grupos de personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Porque como decía recién Mariela, históricamente el grupo de las personas con discapacidad se han visto relegados, se han visto, de hecho, encerrados y no se ha escuchado su voz. Entonces es necesario que el Estado garantice determinadas normas o determinadas políticas públicas para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y creo que es algo que nos planteamos también como sociedad, qué queremos hacer o qué no queremos hacer. Los constituyentes del año 94 establecieron esta política y después el Congreso aprobó o ratificó, mejor dicho, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional desde el año 2014. Entonces, todo eso, todo ese conjunto de normas justifica jurídicamente por qué decimos esto. Y bueno, habrá que discutir si queremos seguir con esas normas o no. Francisco, sí, queda dale. claro, Sí. digo, porque el presente, la coyuntura nos hace formularnos estas preguntas de que los derechos no alcanzan con que estén escritos y no alcanzan con que tengan el rango constitucional o el rango de convención internacional para que se cumplan efectivamente. Basta que un gobierno con una impronta, con una visión distinta, ponga en jaque toda esa historia, toda esa construcción de bienestar o de derechos que tiene ese colectivo, para que tengamos que salir a la calle o para que tengamos que organizarnos de alguna manera para generar alguna especie de contrapunto, de contrapeso, de resistencia y evitar un avasallamiento, si se quiere, en ese sentido. ¿Y cuál es el cuadro de situación hoy por hoy con respecto a las prestaciones, como para que se llegue a tratar este miércoles esta emergencia en discapacidad, hoy en día? Bueno, entre los temas principales está el de financiamiento del sistema de prestaciones, un problema que digamos ya arrastra van a ser 6 meses sin actualización de aranceles. Todo este sistema tiene un sistema de nomenclador que el Estado fija, establece para financiar justamente todo lo que son el transporte, los tipos de servicios en instituciones, las terapias, medicamentos, en sí, toda la demanda que pueda requerir la persona. Eso lleva 5 meses, casi 6, sin actualización. Después está el eterno problema de la demora en la cadena de pagos para, cobrar en tiempo y forma, que eso, una vez que, digamos, con tanta demora genera más de financiamiento todavía, como temas principales, ¿no? ¿Y eso es responsabilidad del Estado o de las obras sociales? El pago, de lo que estábamos hablando. Claro, las obligadas del sistema son las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y cualquier ente que tenga como objeto prestar servicios de salud. Ahora, lo que hacen estos entes, las obras sociales particularmente, es aportar a un fondo solidario que maneja el Estado por la cantidad de personas con discapacidad que tienen dentro de sus afiliados,
y de ahí se distribuye solidariamente ese pago. Pero el que establece el precio, como decía Francisco, con un nomenclador que ya tenemos desde que está la ley, desde el año 97 en adelante, es establecer el precio, ¿sí? Lo que la obra social tiene que pagar. Entonces, ahí es donde está este tema que, si bien en los últimos 6 meses, como decía Francisco, se agravó mucho, viene de arrastre de hace unos años atrás, en los que hubo un proceso inflacionario muy grande y que el precio de las prestaciones o de los servicios no se actualizó conforme a eso. Además también se puede hacer una comparación entre lo que han sido las paritarias de los sueldos de los 2 gremios mayoritarios que tienen empleados en estas instituciones, que es ATSA y UTEDIC. También tenemos un desfasaje de entre un 40% en el aumento del precio del nomenclador y un 60% en el aumento de lo que hay que pagarle a los profesionales y a los empleados. O sea que es una cadena que nunca llega a cubrir exactamente, no Francisco, termina de cerrar. Y recién decía, Spray tiene 50 años, ¿no? 75, perdón, sí. ¿no? Me imagino el alivio que ha ido surgiendo a lo largo de la aparición de los derechos con rango constitucional, sí, la sanción de leyes. Sí. Contanos un poco lo que era el antes, porque muchas veces por así se da todo por hecho, ¿no? Bueno, por eso es importante por ahí conocer la historia. El antes era voluntario, el antes era lo que cada familia estaba dispuesto a aportar como pudiera, a fin de crear un espacio, a fin de tener un espacio institucional donde esa persona pudiera mejorar su calidad de vida, pudiera recibir alguna formación, pudiera tener algún espacio de socialización. Algo que el Estado por aquel entonces no tenía obligaciones, ¿no es cierto? Ni siquiera había profesionales suficientes, ni profesionales formados en la materia para atender la discapacidad de entonces. Eso ha sido la construcción social, eso es, digamos, el trabajo de la comunidad a la hora de identificar un problema, organizarse y darle continuidad en el tiempo también. Mariela, y también de los conceptos de Españolo se dice, son las empresas privadas y las familias las que tienen que hacerse cargo de los discapacitados, las personas con discapacidad. Sí, en realidad, también vuelvo a repetir, habla de la ignorancia porque el nomenclador que defendemos y que pedimos la actualización no solo establece un precio, sino que genera equidad, porque que todas las obras sociales y que todas las empresas de medicina prepaga deban pagar el mismo monto, genera que no haya una competencia entre personas con discapacidad, porque un prestador, ¿sí? Una persona que brinda un servicio, si tiene una obra social o prepaga que paga más versus una que paga menos, obviamente ¿qué va a priorizar? Ciertos grupos de obras sociales o empresas de medicina prepaga. Entonces, el nomenclador que garantiza que no importa de qué parte del país sea, que no importa qué obra social o empresa de medicina prepaga tengas, para el sistema económicamente representás lo mismo. Eso genera que el prestador no tenga que elegir quién vale más o qué paga mejor, sino que verdaderamente sea lo mismo transportar o a una persona de la empresa de medicina prepaga más cara de este país a el de PAMI. Entonces, eso es la importancia del nomenclador. ¿Es tan fácil encontrar trabajo para las personas con discapacidad en el sector privado? No existe. No, es muy complicado. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque hay personas con discapacidad que necesitan tratamientos urgentes. Es decir, hay personas con discapacidad que no pueden movilizarse, por ejemplo, ¿no? Hay leyes que, ustedes mencionaban determinadas leyes que prácticamente obligan a esa cobertura. Desde el punto de vista jurídico, ¿no se está al borde del abandono de personas? Digo, yo lo planteo porque lo he escuchado por ahí. Sí. Nosotros con Vale, bueno, aparte de ser colegas, trabajamos juntas. Esa pregunta a las abogadas. Trabajamos juntas y podemos decir, creo que la vamos a estar de acuerdo, que han crecido exponencialmente las consultas que tenemos ambas en los estudios y los amparos que hemos presentado en lo que va en los últimos 2 años. Eso indica que verdaderamente ha habido
un abandono, no que configure un abandono de persona en los términos del delito penal, pero sí que ha habido un abandono de los afiliados de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga. Tenemos casos de niños con enfermedades poco frecuentes que necesitan medicamentos que son de sobrevida, o sea que si no lo reciben o no lo adquieren en tiempo y forma, las secuelas que ellos padecen después pueden ser hasta mortales. Y tenemos sentencias ganadas al gobierno nacional que están hoy en la Corte Suprema de Justicia y aún así siguen sin cumplirlas. Ni siquiera respetan una resolución de la Corte Suprema. Les agradecemos mucho el tiempo que han dispuesto aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Establecemos aquí la primera pausa, enseguida estamos retornando.